Gracias a Dios. ¿Y tú cómo vas? Bendito Dios, muy bien. Ah, bueno, qué Oh, rico, me alegra mucho. sí, ¿cómo va tu revisión de tu tesis? Doctora, bien, pues la leí toda para organizar lo de la introducción, Ajá, ¿cierto? Entonces, precisamente estoy ahí en el cierre de la redacción de la introducción. Yo creo que ahora termino y, y ya paso a hacer la tabla de contenido para, para buscar a ver quién le da una leída. Pues por ahí ya tengo varias personas que quieren ayudarme con ese tema, a ver qué perfecto. piensan, qué opinión les Sí. merece, pero si la leí bien, a Acuérdate veces, que la introducción, la clave o el error más frecuente que se comete es querer poner el objetivo. La clave de la introducción es que no lleva el objetivo de la tesis. ok, Eso es muy importante porque como que cuando uno escribe lo primero que quieres decir es qué vas a hacer, ¿verdad? Entonces, esa es una característica que sí la revisan mucho los lectores, ¿verdad? La introducción no lleva objetivo. bueno, doctora, porque algo que sí hice fue que imprimí la rúbrica de puntos a revisar en la tesis. Ajá, Entonces estoy señalando uno por uno que sí cuente con cada sí. uno de esos criterios para pues estar como lo más cercano posible pues Bueno, a lo que se exige. justamente en esa rúbrica ahí viene eso de la introducción, o sea que no lleva objetivo, es una característica. O sea, lleva las motivaciones, lleva una introducción, o sea, una panorámica de tu tema, lleva cuál es la pregunta, esa sí va. Y luego la justificación y después lleva un ejemplo, un poquito de cada uno de los capítulos, o sea, lleva, como quien dice, un mini resumen, ¿verdad? De un párrafito ahí de lo que contiene cada uno de los 5 capítulos, eso sí va, pero no objetivo. Bueno, El doctor, objetivo va muchísimas gracias. en el resumen. En el resumen va una microintroducción, o sea, hablas tantitito del problema, después va el objetivo, así completo, todo completo el objetivo, va metodología, qué enfoque, qué diseño, qué técnica, qué instrumento, después van resultados y luego van conclusiones. Todo eso dicho en 200 palabras, 250 máximo. Entre 200 y 250 es el resumen que lleva esos puntos. Entonces, eso es muy, eso sí lo revisan así. La extensión te la revisan y los contenidos del resumen también los revisan. O sea, son 5 contenidos del resumen. Microintroducción, objetivo, nada más el general, los específicos no. Es el objetivo general, el método, o sea, ahí dices participantes, instrumento, diseño, enfoque, los principales resultados y una mini o micro conclusión. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver en el resumen? Una congruencia. Si tú dices en la microintroducción que vas a hablar del problema que tienen las abejas, ese es tu problema, entonces en el objetivo, pues tienes que decir algo de ese problema. O sea, mi objetivo es analizar cómo las abejas pueden volar a quién sabe dónde. Ok. Luego el método, pues ok, ya dices ahí el método. Y en resultados, los resultados tienes que decir exactamente que encontraste. Bueno, encontré que las abejas, esto y lo otro y no sé qué, ¿verdad? Y luego, después de que ya los resultados se relacionen con ese objetivo, después voy con las conclusiones y las conclusiones se tienen que relacionar entonces con los resultados. O sea, lo que digo en la introducción estoy hablando del tema de un problema, lo tengo que ver reflejado en el objetivo
luego lo tengo que ver reflejado en los resultados y lo tengo que ver reflejado en la conclusión. Como nomás vas a agarrar 2, 3 resultados, porque obviamente el resumen, pues nomás son 250 palabras máximo, entonces voy a agarrar 2, 3 resultados que tengan que ver directamente con el tema y con el objetivo. Y luego las conclusiones, también tengo muchas conclusiones, tengo varias hojas de conclusiones, pero voy a agarrar la conclusión que más se relacione directamente con ese resultado, que ese resultado se relaciona directamente con el objetivo. Porque como tenemos mucha información, de repente andamos agarrando otros resultados que sí son resultados, pero que no van, que no es el más importante que andabas buscando según tu objetivo, ¿verdad? O que la conclusión, pongo resultados de una categoría y luego ando dando conclusiones de otra. No, que todo sea parejito, o sea, que tenga congruencia o consistencia ese resumen. Así es como se arma el resumen. Con un pedazo bien chiquito de introducción, con un pedazo bien chiquito de resultados, con un pedazo bien chiquito de conclusiones, pero que coincidan esas 3 cosas. Y en la metodología, pues lo primero es que tengo que decir el enfoque, si es quali o si es quanti. Después tengo que decir el diseño, pues que es fenomenológico o que es correlacional, lo que haya sido. Después, el alcance, también el alcance es importante decirlo. Y con eso, a lo mejor el análisis, ¿cómo hice el análisis de datos? Que es un análisis de contenido, que eso, lo que haya sido, ¿verdad? Con esos puntitos ya me queda la metodología súper armada. No tengo que meterle mayor redacción, nada más digo que es una investigación cualitativa, fenomenológica, de alcance descriptivo, con análisis de contenido. Punto. Si usé una aplicación, un SPSS, o si usé Atlas T o lo que sea, pues decir, puedo ponerlo ahí también así, pero así concretito. Ese pedazo de la metodología es como telegrama, nomás diciendo así concretamente las cosas. Y luego, y ahora sí, en donde te vas a poner mucha atención es en todo el montón de resultados que tienes. ¿Cuál de todo ese montón de resultados escoges? Que sea el que se relacione más con tu objetivo. Y luego la conclusión, pues que se relacione con ese resultado, para que se vea así todo alineadito. Y todo esto lo estás diciendo en 200 a 250 palabras máximo. La introducción no tiene tamaño. La introducción es de las hojas que tú quieras hacer, ¿verdad? Nada más que sí es importante en la introducción, lo que te van a medir o a revisar en la rúbrica es, lo tengo aquí, tema central del estudio es el primer punto. Panorama general del problema, pregunta central, nada más la pregunta, la principal. Las motivaciones por las que estás haciendo la investigación, la justificación del proyecto, por qué vale la pena este proyecto. Después, la postura teórica, cuál es la teoría que sustenta tu investigación. Y luego, ahora sí, la descripción breve de cada uno de los 5 capítulos. Esos son los 7 puntos. Y le pongo extra, no lleva objetivo, porque eso nomás lo tienes que tener muy en cuenta, ¿verdad? Que nada más son esos 7 puntos sin objetivo. ¿Sí? Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Porque de hecho cometí ese error. Puse, pues aunque no directamente el objetivo, pero sí lo relacioné, entonces voy Platicado, a sí. ajustarlo. Ajá, Muy sí, pertinente, porque doctora, ese es muchas detalle gracias. que no debe ir, y por eso lo señalo, porque lo más frecuente es que uno lo ponga, ¿verdad? Porque pues parece así como lo más importante, pero no, ahí te quedas, en la introducción te quedas con la pregunta, que al final tiene las mismas categorías o variables, ¿verdad? Dependiendo del enfoque que tengas, pero es nada más la pregunta, la que sí va. Ah, bueno, doctora. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Qué herramienta nos sugieres para la traducción, para el abstract? No, esa cualquier traductor te sirve, o sea, no es, como no es,
casi no es redacción, porque realmente son frases cortas, ¿verdad? O sea, el objetivo va directo, te digo, la metodología va así como telegrama. O sea, realmente no hay una redacción tan especial como para que digas que ocupas una traducción así como muy profesional o muy importante. O sea, con cualquiera de los traductores de Google lo puedes hacer. Ok, doctor, muchísimas Sí. gracias. A veces cuando son redacciones más grandes es cuando sí te conviene buscar a alguien, un traductor que con corrector de estilo y todo eso. Pero para el resumen no. Para el resumen, como es así como muy, casi sin redacción, ¿verdad? O sea, digo, va así como como muy puntual, pues realmente es una traducción muy sencilla. O sea, no lleva mucho, como mucho detalle en la traducción. Así que pues cualquier traductor te sirve igual. Doctor, una última pregunta que me surge es en relación a los apéndices. Ajá. Esos apéndices, o sea, los refiero en la tabla de contenido como apéndices, pero los apéndices ya después de las referencias bibliográficas, no van como apéndice uno, 2 o sola, Sí. ¿cómo van? Sí, apéndices Sí, o sea, numerados. van numerados, con número arábigo normal. Algunos usan abecedario, pero mucha gente no los quiere con letras. Lo más normal, lo más común y que casi cualquier sinodal te lo va a aceptar, cualquier lector, es con número. Apéndice 1, apéndice 2, apéndice 3. Acuérdense que los apéndices son las cosas que tú diseñaste. Por ejemplo, si el instrumento tú lo hiciste, es un apéndice. Si el instrumento no lo hiciste tú y estás utilizando el de alguien más, entonces es un anexo. Anexo es algo que tú utilizaste que es de otra persona. Cuando es otro autor, ese es anexo. Cuando tú eres el autor, que lo regular es que tú seas el autor, son apéndices. Y se hace, cuando tú haces la tabla de consistencia o índice al inicio, viene el índice así normal y después viene o sea, el índice de las tablas o el índice de los apéndices, o sea, los pones ahí enseguida. Ok, doctor. Doctor, una cosita, la validación por expertos es un apéndice Son apéndices, sí. y, eh, bueno, yo las tengo ubicadas de todas, Esas pero porque alguna vez te escuché comento, que es que solo la firma. sí, solo el pedacito donde ellos escriben. O sea, al final de los formatos son dos, tres cuadritos donde dice que si se autoriza para aplicación, observaciones, y luego viene otro cuadrito donde vienen los datos, que cómo se llama, que en cuántos años tiene trabajando, su experiencia, no sé qué, y su firma. Ese pedazo que sería como la última hoja, por así decirlo, la última Ok, hoja del formato de validación, a esa le haces una captura de pantalla y ya tienes una imagen, porque es una imagen. Todos los apéndices son imágenes. Haces captura de pantalla y ese pedazo, nada más, ese pedazo es el que vas a poner como apéndice 2 a 3, 4. Normalmente vas a meter 3, casi todos utilizamos 3 expertos. Entonces serían 3 apéndices. doctora, pero Es, entonces ahí esa imagen se pone como pues en normas APA imagen uno, el título en cursiva o no es necesario. es figura. O sea, acuérdate, en APA 7, todas las imágenes, fotos, lo que sea, o son tablas o Son son figuras. figuras. Nada más son esas dos cosas, ¿verdad? Pero se Entonces, relaciona así. sí, o sea, pero ahí como se llama apéndice 1, ¿verdad? Nada más lo manejas como apéndice, o sea, se llama apéndice 1. En la Pero no es figura necesario. 1, o sea, no, Ni ahí no es poner necesario. nota no es necesario. No, Ah, ok, listo. pero sí se va a llamar apéndice 2 y pues, como lo que sea, ¿verdad? O sea, entonces yo le puedo Normalmente poner. los apéndices son el instrumento, que eso también es Sí. bien importante, el instrumento nada más, no el formato de validación. Algunos se equivocan y meten todo el formato de validación. No, no, no. El instrumento solito, que si tú hiciste 15 preguntas, nada más son esas 15 preguntas el instrumento. Ese, otra vez, le haces captura de pantalla, es una imagen.
No es un Word que vas a pegar ahí. Es una imagen donde vienen nada más las preguntas. O si hiciste un cuestionario, es nada más el cuestionario. No es el formato completo que tú usaste. No, 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 no. Doctora, Es pero el puro entonces instrumento. por ejemplo, el guión de entrevista, que son 3, 4 páginas, ahí cómo hace uno. El guión de entrevista, las preguntas no pueden ser, las preguntas, ¿cuántas van a ser? 20 preguntas. Sí, No, nomás son 20 líneas, 20 preguntas que quedan en una hoja. o sea, me remito a eso, a poner las pegaditas, imagen y Sí, listo. porque ese es el instrumento. El otro es el formato que utilizaste para validar, Ya. ¿verdad? Y donde le ponías categoría 1.1 y quién sabe qué. O sea, esa es otra cosa. El instrumento son exclusivamente las 15 preguntas que tú que hiciste, no más. Es la 1, esta pregunta, 2, esta pregunta, y nomás son 15 renglones, te caben en una hoja y te sobra. Bueno, doctora. Pero entonces en la tabla de contenido no se refiere, o sea, simplemente se dice apéndices y ya el lector se remite hasta allá y los encuentra. Sí, O hay algo. apéndice 1, Ah, instrumento. Apéndice ya. 2, validación del experto 1. Apéndice 3, validación del experto 2. Apéndice 4, validación del experto 3. Apéndice 5, consentimiento informado. Hay también el consentimiento informado, nada más en la cartita que deben firmar las personas, no todo el montón del formato. Nada más la hoja donde viene el consentimiento concreto, que también es una sola página. Ese también, o sea, todas se presentan como imágenes. Sí, todas son imágenes y nada más es el nombre del apéndice, es lo que es, ya sea instrumento, validación de experto o consentimiento informado, que básicamente esos son los apéndices. No, ahí no hay más, ¿cierto? Yo por ahí Pues, tengo uno, doctora, de una tabla que hice de la relación de códigos. Ese, o sea, si lo vas a poner como apéndice, pues nada más le pones relación de categorías o lo que o como se llame el apéndice. pero es que no sé si me metan problemas con eso, porque la verdad es una relación como de 4 páginas, entonces para Pero que quede la como onda imagen. es que no necesitas ponerla. O sea, Bueno, eso fue trabajo, es como querer poner todas las entrevistas, todo, no, 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 espérate, o sea, ese material es tuyo y ahí lo tienes guardado. Igual todo ujú. lo que te salió de Atlas T, ahí lo tienes guardado, pero no tienes que ponerlo acá en la tesis nada más cuando escribes, cuando hablas de los resultados, mencionas tal y tal cosa, a lo mejor pones una imagen si quieres, pero nada Sí. más, o sea, lo que salga en esa redacción de análisis de resultados, pero nada más, no necesitas poner nada más No, en la listo, tesis. doctor. Entonces no me voy a meter en problemas con eso. Pues sí, 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 no, o sea, es dar feria de más, no se requiere. Sí, sí, no. Ajá. Si no lo que nos estén pidiendo, dejémoslo ahí. Exactamente, exactamente, no te compliques la existencia Doctora, muchísimas gracias porque la verdad esas para claridades servir. sé que nos van a ayudar mucho. Para servirte, Willy. Muchas gracias, ¿Alguien doctor. más? ¿Algún comentario? Doctora, disculpe, ¿hay un orden específico? ¿Va primero índice de tablas, índice de figuras y apéndices? ¿O No. O sea, lo normal. Lo normal es primero el índice general, después el índice de tablas. Puedes poner tablas y figuras. Si acaso tienes tablas y figuras, normalmente tienes tablas, pero puedes poner índice de tablas y figuras, por ejemplo. O índice de tablas si nada más tienes tablas. Y después índice de apéndice. Y ese sería como el orden lógico bueno, doctora, gracias. para servirte. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Buenas noches. Adelante, Víctor. Bueno, gracias a Dios hoy sí sirvió el sonido. Buenas Qué noches, bien. doctora. Buenas noches, compañeros. Agradecerle a Willington por las preguntas porque yo creo que detrás de las respuestas de él, para él, nos pegamos nosotros también y nos ha Perfecto. servido mucho. Eh, Tomando de esa última parte que Willington estaba hablando, cuando yo tomo
un instrumento que ya está validado en mi contexto, esos instrumentos son anexos y no Correcto. apéndices, ¿sí? O sea, Ujú. los coloco como anexos. Sí. Perfecto, Anexo, muchas gracias. instrumento de fulano de tal. O sea, ahí tienes que decir el autor, ¿verdad? Sí, señora. Ok, Ujú. perfecto, muchísimas gracias. Para Eh, servirte. Dos, me Sí. gustaría, así como hiciste con las dudas de Willington respecto al resumen y la introducción, que nos dieras unos tips respecto al análisis crítico de la tesis que va en este capítulo 5. En el análisis, o sea, realmente todo el capítulo 5 estás hablando realmente de ya ir cerrando, de ya ir concluyendo, ¿verdad? Entonces, la, la primera parte que sería la de la discusión, o sea, ahí lo más importante de la discusión es, diría, 3 puntos, o sea, bueno, 4. El primero es que tienes que tener el objetivo platicado ahí, o sea, cómo lo lograste. Y luego de la pregunta, haz de cuenta, pregunta y objetivo serían lo más interesante. Luego hablar de los autores del marco teórico y agregar ahí aplicabilidad de los resultados, o sea, como para qué sirven los resultados, ¿verdad? O sea, encontrarle ahí un poquito de aplicación, ¿para qué te serviría? Esa sería con lo que cerraría la discusión. Y en la conclusión, lo más interesante es cómo contribuyes, o sea, qué concluyes y como para qué sirve eso con lo que tú concluyes, ¿verdad? O sea, y luego ahí podrías también decir, o sea, que tú concluyes tal cosa y que coincides con algunos autores, por ejemplo, lo podrías poner, pero ahí tú lo tienes que poner así, yo le digo que de forma atractiva, o sea, presumiendo tus conclusiones, o sea, lo que lograste, y que sean como una gran contribución a la disciplina, a la investigación, a lo que de lo que estés hablando, ¿verdad? Entonces, eso sería como cosas como muy importantes de lo que concluyes. Luego viene lo del FODA, que ese, pues bueno, nomás, digo, es más técnico. Y el siguiente punto, que es el de la aportación a la sociedad y a la educación, ese es bien importante. ¿Qué le aportas tú o sea, tus resultados, qué le aportan a la sociedad? ¿Para qué le sirven a la comunidad en la que tú investigaste? Y luego, esos resultados, ¿cómo le sirven o por qué dices que es tan importante tu investigación para la educación? O sea, ¿qué gana la sociedad? ¿Qué gana la educación, la academia? ¿Qué ganan con eso que tú investigaste? Esos serían los aportes. Y luego, lo que tú recomiendas. Aquí en lo de futuras investigaciones y recomendaciones, son dos cosas así como muy concretas. Lo que yo recomiendo, yo investigador, le recomiendo a los que no son investigadores, o sea, a los docentes, a los directivos, ¿verdad? Que hagan tal o cual cosa, porque como con lo que yo ya investigué, yo ya sé que si haces algo así, te sirve para mejorar tal cosa. Entonces, esas son las recomendaciones que yo le hago a la academia, a las personas que no son investigadores. Y luego, a diferencia, si yo quiero hacer algo más de investigación, es qué voy a hacer yo como investigador. Es decir, bueno, yo ahorita diseñé una estrategia X, pero nomás la diseñé, ahí terminó mi investigación. Entonces ahora lo que quiero es aplicarla para ver si funciona, evaluar esa estrategia que yo hice para ver si funciona, o yo quiero investigar este mismo tema, pero en otro contexto. Lo hice en una escuela pública y ahora la quiero hacer en una escuela privada. Lo hice con los niños de primaria y ahora lo quiero hacer con los niños de bachilleres. O sea, así es como vas a trabajar todo. Entonces, ese es el todo de tu capítulo 5. Pero no es así Eso, una frase en específico. eso último es solamente Sí, plantearlo, ¿cierto? Como sí, planteamiento. sí. Pero haz de cuenta que, por ejemplo, las recomendaciones y las futuras investigaciones, las dos, van a ser haz de cuenta, yo voy a recomendar 4 cosas. Entonces cada recomendación va a ser un párrafo. O sea,
yo tengo estas 4 recomendaciones, entonces hago todo un párrafo en el que digo, pues yo recomiendo que se haga tal cosa y bla, bla, y le echo todo el rollo y hago todo un párrafo nada más de esa idea. En el siguiente párrafo pongo mi segunda recomendación. En el tercer párrafo, mi tercera recomendación. Mi cuarto párrafo, mi cuarta recomendación. Y así queda toda una, no es poner nada más la frase de la recomendación aislada y que me quede un párrafito así. No, no, no. Cada idea, es decir, cada recomendación lleva su propio párrafo. Es todo un párrafo para explicar cada una de las recomendaciones Desarrollarla. y desarrollarlas. Y Ok, luego, ¿sí? la FODA, la DOFA, Sí. ¿es un apéndice? El FODA es, ahí se escribe, ahí mismo. Y lo que te recomiendo es que lo dividas, que pongas fortalezas. Una cosa, en México se usa FODA, no DOFA. Entonces, para Sí, que no sí. batallen, pónganle FODA. Y pones fortalezas y avientas 2 párrafos, por ejemplo, de todas las fortalezas. Lo que te conviene es poner suficiente, ¿verdad? Para que se note que vale la pena. Y luego le pones otro subtema que diga oportunidades, te avientas otras 2 párrafos. Y luego debilidades, otros 2 párrafos. Amenazas, otros 2 párrafos. Entonces, ya te quedó, ¿qué? 2 hojas de FODA, por ejemplo. Encontré en el repositorio una tesis en donde ese FODA está como un cuadro. Estaba, Sí, y lo tú, vi como un apéndice. ajá. Entonces, así, lo primero es, te van a faltar hojas. O sea, si ya tienes 220 hojas de tesis, a lo mejor sí puedes sintetizar el FODA. Si no tienes tantas, te conviene mejor explicarlo. O sea, lo correcto es explicarlo bien y, como te digo, por párrafos, o sea, por párrafos redactados, ¿verdad? Obviamente, cuando vayas a sustentar en tu presentación, sí, en tu PowerPoint para sustentar, allá sí vas a hacer un cuadrito con el FODA, con los 4 temas y nada más una palabrita en cada uno, hay 2 palabritas para sustentar en un PowerPoint. Pero en la tesis te recomiendo que sea redacción y que sean al menos 2 párrafos de cada una de las 4 secciones. Gracias. Otra, Adelante. eh, cada capítulo terminó con una breve conclusión del capítulo. ¿El capítulo Sí, 5 también se hace lo mismo en un sí, subtítulo o no, sin simplemente subtítulo, sin ya? subtítulo. Nada más un párrafo en el que cierras capítulo y otro párrafo en el que cierras tesis, porque acuérdense que ahora cierras tesis. Entonces, el capítulo 5 va a llevar 2 párrafos de cierre, pero uno nada más del capítulo y otro de toda la tesis. ¿Sí? Ese de toda la tesis, una generalidad. Sí, 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 pero es un de cierre. O sea, de cuenta, lo único que va es, lo único que se espera es que digas, ya se acabó la tesis. Pero pues ya se acabó la tesis dicha en todo un párrafo. ¿Sí? Me queda una duda grande ahí, Sí, dime, dime. o sea, acabé la tesis, pero ¿cómo debo concretar ese párrafo? Nada más, o sea, entonces, ya viendo todo, ¿verdad? En esta tesis se pudo vislumbrar que es muy importante quién sabe qué y que es bien importante hacer esto el otro porque la problemática que enfrenta la colonia fulana de tal con esta situación se verá enriquecida con estas, si se aplican estos conocimientos encontrados. ¡Pum! O sea, nada más vas a cerrar para decir, ya se acabó esta tesis, fue bien importante porque se abordó la problemática de quién sabe qué y se logró encontrar que esto y que esto otro. O sea, así muy en general, en un párrafo. Y con eso terminas Muchísimas gracias, doctora. para servirte. Marisa, ¿siempre no? ¿O sí? ¿Tenías ahorita la mano levantada? Doctora, hablando del FODA, yo Sí, lo tenía en párrafo porque pues ya, sí, sí, ya sí. lo habíamos conversado, pero a mí Ajá. me dicen que lo haga en cuadro. Pues si ¿es cuantitativa la tuya o qué? Sí, doctora.
Ah, ok. Es que a veces los cuantitativos lo quieren todo en imágenes, ¿verdad? Entonces, por eso también lo hacen en imágenes. Cuando es cuantitativo, sí se presta para hacerlo en tabla, porque la tesis cuantitativa lleva muchísimas figuras, muchísimas tablas, ¿verdad? Y todo lo quieren poner en tablas. Cuando es cualitativa, definitivamente va en redacción, 100% de las veces. Entonces, Estoy así Bueno, es. igual, estoy igual, la mía es cuantitativa. Ah, ok. En cuantitativa sí se vale hacer tabla, ¿verdad? Porque normalmente lo cuantitativo es como muy concreto y muy de imágenes. doctora, ¿y Gracias. hay alguna ubicación de esas cuatro, como son cuatro ítems, debilidades, Ajá. oportunidades, fortalezas, ¿hay un orden específico de acuerdo a la sigla o puedo poner Sí. debilidades? No, por eso te decía que usaran la mnemotecnia FODA y no DOFA, para que primero pongan las fortalezas, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, luego después las Debilidades y amenazas. debilidades y al final terminas con las amenazas. Ah, bueno, doctora, y otra cosita. Sí, De acuerdo a la rúbrica, va primero, bueno, yo tengo aplicabilidad, conclusión, análisis FODA, líneas futuras, aporte y recomendaciones. sí. ¿Las conclusiones se ubican ahí, o sea, antes del FODA, o van al Sí. final de toda No, 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 la... no, 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 no. Terminan la discusión y siguen las conclusiones. Y después de las conclusiones está el FODA, las recomendaciones y todo lo demás. O sea, porque primero concluyes, que fue lo más importante, y entonces ahora sí, después de que yo concluí, te digo cuáles fueron mis debilidades, te digo qué te recomiendo, te digo cuáles son mis próximas investigaciones, pero yo ya concluí. ¿Sí? Y si tuviese que Ajá. cambiarlo, es que Pues a lo mí me cambian. dice, el No pasa asesor me nada, no dice, pasa nada. ubíquelo al final del capítulo. Ahí la onda. El que te va a firmar la liberación es tu director de tesis. Si tu director de tesis te dice que de cabeza, tú te pones de cabeza. Tú lo que quieres es que te liberen. Sí, O no, sea, no que batalles. lo coloco después de las recomendaciones. Pues lo que, como te lo pidan, como te lo pidan tú, Aldo, tú no batalles. O sea, lo importante es que lo tengas todo, ¿verdad? Y este es un orden lógico, el que se usa generalmente, pero si alguien quiere hacerlo distinto, no hay ningún problema, se puede hacer. Ya luego, o sea, ahorita tú le vas a hacer caso a tu director de tesis, lo que él diga. Ya después, cuando pase a lectores, si el lector te dice, eso no va ahí, esto va acá, pues tú lo cambias, pero porque el lector te dijo. Porque otra vez, los lectores van a ser tus sinodales y tú no quieres quedar mal con ellos, así que si ellos dicen que otra vez no es de cabeza, que es de pie, pues te vuelves a poner de pie. Y ya. Bueno, doctora, muchas gracias. En cuanto al número de páginas, ¿incluyen las referencias? No, tú quieres, acá te piden 120 páginas mínimo que van desde la introducción hasta donde cierras tu tesis, que es capítulo 5. Ahí son 120, más luego ya cuando le agregas lo del índice y le agregas lo de las referencias, pues a lo mejor te da un 150, un 160 y ahí queda perfecto. Pero el 120 es del contenido, desde la introducción y los 5 capítulos, Doctora, muchas gracias. para servirte. William, Buenas noches, profe. buenas Eh, noches. no me quedó muy claro lo que acabas de explicar sobre lo de las conclusiones y finalización. O sea, se hace una conclusión en lo que va del capítulo 5, que es discusiones y conclusiones, otra Sí. conclusión de finalización del capítulo y No, otra, al final del lo, capítulo no va a conclusión, va a un cierre de capítulo. ¿cómo iría el título? En el presente capítulo se pudo observar cómo se discutió el objetivo, o sea, como parecido, digamos, al de introducción, que en el de introducción dices, en este capítulo les voy a presentar esto, esto, esto. Al final tú dices, en este capítulo les presenté tal y tal cosa. Haz de cuenta, es nomás como Pero, para decir hola y decir adiós. ¿y ese ¿Sí? iría en la tabla de contenido igual, en la tabla del índice, con qué título?
No, sea, no como lleva cuando título. No, no lleva ningún título. Es la última, es nomás el último párrafo del capítulo, pero no lleva, esa no lleva ningún título. el cierre de la investigación no lleva No, título. no. No, Y nomás la es un otra, último párrafo, nomás para que el que está leyendo ya se entera de que ya se acabó. Ah, ok. ok, y la última sería para lo de Sí. la introducción. ¿Cada capítulo tiene su párrafo o todos van en uno solo? No, cada capítulo no, tú puedes hacerlo, o sea, es como tú quieras, pero mi recomendación personal, puedes poner capítulo 1 y 2 en un párrafo, capítulo 3 y 4 en otro párrafo y capítulo 5 en un tercer párrafo. Y en 3 párrafos te avientas ya el compendio de los 5 capítulos. Ah, ok, Porque no muchas gracias. tienes que decir tantito de qué se trata, pero no tienes que entrar en profundidad, no tienes que entrar en el tema, ¿verdad? Entonces te da para medio párrafo o un párrafo completo incluso. O sea, ¿puedes hacer un párrafo de cada uno de los capítulos? Sí. Es más, por ejemplo, si todos los capítulos llevan un párrafo de introducción, técnicamente, si tú copiaras ese capítulo y lo pegas acá en la introducción, es correcto técnicamente. Está equivocado porque pues entonces estás plagiando tú solo al poner 2 veces lo mismo, ¿verdad? Pero técnicamente es correcto, sí, porque vas a hacer así, un mini resumen de cada capítulo. Pero no se debería hacer por lo que No, acabas no, de no. decir. Sí, claro, porque si no te va a salir ahí autoplagio, ahí de que estás hablando de tú mismo te estás copiando de ti, ¿verdad? Ah, ok, Entonces, pero, no, pero sería eso mismo, pero dicho de otra forma. Pero puede ser en un párrafo completo o puede ser en medio párrafo, ok, pero listo, no nada más en muchas una sola línea. Se habló del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. No, pues no, o sea, pues ahí no estás explicando nada. Ok, sí, eso sí. Muchas gracias, Ok, profe. para servirte. Willington. Doctora, frente a la intervención pues que acaba de hacer el compañero William, yo referí en cada capítulo digamos, un subtítulo, llamémoslo así, que dice breve conclusión del capítulo, pero pues obviamente no lo relaciono en el índice, pero sí le puse breve conclusión del capítulo, no hay problema con eso. No hay problema, no se necesita y definitivamente no va en el índice, ¿verdad? Si lo pusiste no hay problema, pero no se necesita titularlo. Ok. Pero sí, o sea, ahí sería como libertad de creatividad. Sí, O sea, porque yo no vi que hay. pues estaban como preguntando por ese asunto y quizás pues también la Ajá, intervención les sirva a los compañeros, que pues a mí siempre ajá. me lo pidió el asesor, que lo pusiera breve Sí, conclusión del capítulo y pues ahí desarrolla uno como un resumen de lo que se hizo en el sí, capítulo, una mini. Sí, porque sí, ahora sí. había O pues sea, como la confusión de uno de los compañeros que si se ponía pues como una conclusión, o sea, se confundía con la sí, conclusión general del estudio, pero no, es como exacto. un breve resumen de lo que se Sí, o hizo en el sea, capítulo. por eso les digo yo que es un cierre, o sea, es nomás como para decir, ya se acabó y les hablé de esto. Punto, Sí, ¿verdad? dale, doctor. Sí, sí, así es. Pero sí, no va, no es una sección aparte como para que vaya en el índice, no, definitivamente. ¿Alguien más antes de despedirnos? No. Bueno, ok, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas Estén muy gracias. bien. Feliz Muchas noche. Doctora, gracias, muy muchísimas Nos gracias, amable una por vemos. bonita todas las noche. Buenas aclaraciones. noches para todos. Que estén bien. Gracias. Buenas Gracias. noches. Igualmente, gracias. Nos vemos. Bye bye. Feliz noche. Feliz noche.